Yo me he considerado, y todavía me considero, que soy un leproso. No sé si lees el Evangelio, de las enfermedades más crueles que había en la época de Cristo, eran los leprosos. Y hay milagros de Cristo con los leprosos. El leproso era una persona que le apartaban, no se contactaba con ellos, le dejaban la comida para no tener una relación, que se podían contagiar, etcétera, etcétera. Era un problema gravísimo para en aquella época. Y solo Cristo se unía a ellos. Y Cristo, Jesús, se unía a ellos para curarles el alma y el cuerpo, que hizo milagros con el cuerpo, que les quitó la enfermedad de la lepra. Entonces, cuando yo me he sentido leproso, no me ha llamado nadie, muy poquitos, contados con los dedos de la mano, de los que pienso que me debían de llamar. Pienso, puedo estar equivocado. Entonces, cuando me llama alguien, y la primera expresión mía es Jesús, me llama al leproso, que soy yo. Y dice, no, que soy Enrique. Y yo digo, no, eres Jesús, porque estás hablando con un leproso. Pero en fin, eso lo digo con mucha frecuencia, Para hablar de un ser humano, como dicen los indios, tienes que estar en los mocasines de cada uno. Yo la crítica la aguanto bastante bien. Lo que no se puede aguantar, que también lo aguanto, es la calumnia, la injuria y el insulto, que algunos practican con mucha frecuencia. Por desgracia para ellos, no para mí. Yo soy el que sufro eso. Entonces yo soy una persona que me han demandado varias veces para que me abran expedientes disciplinarios. He salido de ellos. He tenido querellas que se han archivado. He tenido todo el tema de FIFA, que todos me condenaban de que yo había cometido corrupción en FIFA, y después me ponen una sanción por decir manda huevos, y además tengo la grabación de mis declaraciones ante Michael García, y me gustaría que alguien las escuchara. Las puedo hacer públicas, no las voy a hacer. No, pero me gustaría que privadamente alguien las escuchara y viera que por decir manda huevos me hayan castigado. Yo tengo ciertos mocasines que puedo andar con ellos, pero ¿qué pasa? Los mocasines que llevan personas, amigas mías, que es por primera vez se ven en esto, yo les comprendo, aunque me duela que en un momento adecuado no ya se hayan comportado debidamente, pero les comprendo. De corazón. Hombre, de corazón. Es que no... ¿Me has visto alguna vez hacer alguna declaración en contra de ellos, alguna cosa, alguna manifestación? Nunca. No tienen la gimnasia mental en estas situaciones igual que la mía. Ellos además pensaban además que se salvaban solicitando o consiguiendo mi dimisión del procedimiento penal. Yo creo que estaban equivocados. Pensaban también, porque alguien se lo había dicho, que no les iban a abrir expediente disciplinario por el Tribunal Administrativo de Deportes. Les han abierto a solicitud de este secretario de Estado. O sea, pero lo comprendo perfectamente y les entiendo. No tienen
igual la experiencia que yo tengo en todos estos casos. El grosor de la piel. Sí, el grosor de la piel, sí. Me comunicaron que el juez había tenido un auto de prisión provisional sin fianza. Tengo que decir que antes que me comunicaran a mí, me he enterado que ya estaba en los medios de comunicación, con toda la fundamentación, con todo esto, y decían que el sumario era secreto. Allí, al salir, me encuentro a mi hijo, que también le habían emitido prisión provisional, y a Juan Padrón y al secretario general, pero al secretario general con fianza. Entonces, a los 4 nos esposan, nos meten en un furgón esposados y nos llevan a la cárcel de Soto del Real. Nos tocó en el módulo número 1. Una vez terminado esto, cogimos nuestra ropa y ya fuimos al módulo 1, donde nos destinaron las celdas correspondientes. Allí nos encontramos con todos los presos que estaban en el patio, en la entrada del módulo, pues unos jugando a cartas, otros jugando al ping-pong, otros jugando, paseando, otros... Hacía un calor terrible, porque en el mes de julio nos destinaron a las celdas, a mi hijo y a mí nos pusieron juntos. Allí nos encontramos desde el primer momento a los hermanos González, hicimos muy buena relación, nos dieron un gran afecto y cariño a todos los presos y con los hermanos González estuvimos muy bien, porque yo a Ignacio le conocía de algunos contactos que habíamos tenido, él como presidente de la comunidad o vicepresidente de la comunidad, y yo como presidente de la Federación Española de Fútbol. Tenía una relación previa a ellos. A los pocos días de estar en ese módulo, al segundo día sí, al señor González y a su hermano Pablo les llevaron a otro módulo. Parece ser que no les gustaría a los que dirigen la cárcel que estuviéramos en el mismo módulo. Hacía muchísimo calor, en las celdas hace muchísimo calor, en invierno me decían que hacía muchísimo frío. Las celdas de la cárcel son también de unos 11 metros, 2x2, las paredes todas sucias, el colchón sucio, una letrina, una taza al aire, no cerrada con puertas, sin ventilación. La ventilación única era la de la ventana que teníamos, que es la ventana de la habitación, donde te ven hacer tus necesidades tu compañero y oler todo lo en esa situación. El sistema no es bueno. Para mí los funcionarios nos trataron muy bien, muy bien. Puede haber alguna excepción, pero muy bien. La cárcel, el sistema no es bueno. En ese tiempo que yo estuve en la cárcel, pues tuve muchísima relación con los presos, seres humanos, comprenden perfectamente, se dan cuenta de la situación, te dan mucho amor, cariño, afecto. Con unos presos que hicimos más relación, pues teníamos un aperitivo con cerveza sin alcohol antes de ir a la comida. Después nos poníamos en fila para ir a comer, nos sentábamos y la comida no es buena. La comida no es buena. Me encontré a Martín Díaz Ferrán, estuvimos hablando un poco, me encontré en un camino, pues nada, un minuto al presidente del Barcelona, a Rosell, me saludó, nos saludamos, hombre, Ángel, tal y cual. A Rosell no le vi más, ni al otro empresario. El juez había determinado libertad provisional con fianza. Preparé la ropa para salir con mi hijo y Juan no le llegó el dinero y por lo tanto tuvo que estar un día más. De 1 a 10, ¿qué grado de corrupción piensas que hay en el deporte, no en el fútbol español en general?
Muy poquita. ¿De 1 a 10? Un 1. Yo diría un 1, sí, porque se ha visto. Estoy incluyendo al Comité Olímpico Internacional a todo, ¿eh? Un 1. ¿Y en el Mundial? ¿De qué Mundial? En el deporte español te he preguntado yo. ¿En el deporte mundial? En el deporte tampoco un poquito. Hay muchísima gente muy leal y muy solidaria con este deporte y nada de tramposos. Bien, yo me veo la Constitución española. ¿Hay limitación de mandato al presidente del gobierno? ¿Hay limitación de mandatos en otros países? De deporte, sí. No, digo de gobierno. Hay limitación de mandato y hay otros países que no la tienen. En España, donde estamos ubicados, esa cultura todavía no se ha instalado en nuestra Constitución, no está recogida. Y hay partidos políticos que no tienen limitación y otros partidos políticos internamente que tienen limitación. Y que además en sus programas dicen que tiene que haber una limitación. Sí, me parece muy bien, pero no la hay. Y la limitación de mandato, ¿por qué se hace? Algunos opinan que es que se puede caer en corrupción, en autoritarismo, etcétera, etcétera. Chico, ¿por qué? No. Y hay otros que opinamos que al no haber limitación de mandatos y sobre todo en los cargos de presidentes de federaciones, es muy importante tener una continuidad sobre todo por la conquista de puestos para tu país a nivel internacional. Tú si tienes en 8 años, por muy buena carrera que hagas, es muy difícil que llegues a un puesto de la organización internacional y te mantengas. En cambio, si no tienes esa limitación, puedes hacer una carrera de fondo. Bien, y he sido y soy de los presidentes que más años ha estado en la FIFA y en la UEFA, que estoy 23 años. Seré de los más antiguos en toda la historia de la UEFA. Y soy también veterano en la FIFA porque he conseguido estar 19 años. Eso no se consigue con la limitación de mandatos. Cuidado. Y no solo te votan por el fútbol español, te votan cómo eres, qué aportas, qué manera de ser tienes, etcétera, etcétera. Cuidado. Yo todavía recuerdo el buen hacer de Blatter. Blatter era un presidente extraordinario y yo no sé por qué le han condenado. Yo no sé por qué le han inhabilitado a Blatter. Es que no, todavía yo sé que hay unas resoluciones, que hay en esas resoluciones unas fundamentaciones, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué todo el mundo piensa que Blatter era...? Es decir, a Blatter le han abucheado en las finales de los mundiales. Yo lo he visto, todo el que estaba también. ¿Y qué? Pues que todo el mundo o que la opinión pública es boba. No, la opinión pública no es boba. La opinión pública te da una opinión acertada o equivocada. Estamos acostumbrados a opinar de personas que no conocemos y nos dejamos llevar. Yo conozco la gestión de Blatter y Blatter ha sido un extraordinario presidente. Yo conozco la gestión de Platini y Platini ha sido un extraordinario presidente. Y yo todavía no sé, sí sé, pero no comparto por qué se les ha inhabilitado. ¿Qué motivos puede tener la FIFA para poner un mundial a 50 grados en el desierto? Yo he votado a favor. Si no hay sobres debajo de la mesa. Yo pues ¿qué motivos puede haber para sí, joder el mejor espectáculo del mundo? Hay muchos motivos. No se puede joder. Qatar va a presentar un programa de campos de fútbol y de campos de entrenamiento y de hospedajes lo nunca visto. Sí, por eso se va a jugar en invierno. Trastocando todo el calendario me parece muy bien. Era una oportunidad de un país de esa zona del mundo que no eso. Y algunos consideramos que tenía que tener la oportunidad. Entre ellos me encuentro yo.
Y no me apeo ni un ápice de eso, aunque sé la crítica de que hace un calor terrible, de que cómo se puede llevar allí el fútbol. También tienen derecho esa parte del mundo, hombre. También tienen derecho. ¿Se arrepiente de no haber dejado el cargo a principios de año? Hombre, viendo lo que me ha pasado, tengo que decir que sí. Pero yo no pensaba que se iba a dar un golpe de Estado en la Federación Española de Fútbol, en la persona del presidente y de unos directivos. O sea, sobre todo la persona del presidente. Ha sido un golpe de Estado. Preparado y desarrollado meticulosamente. Pues me presenté este año por doble motivo. Porque me apetecía y además porque había muchísimas personas que han trabajado muy bien conmigo, que han desarrollado una actividad muy intensa y capaz, y si venía otro nuevo presidente, las iba a cambiar. Entonces, estaba ilusionado, tenía una ilusión de mejorar el fútbol español, mejorar ciertas actuaciones de la Real Federación Española de Fútbol, porque mi programa electoral traía bastantes cambios. Iba a cambiar radicalmente los estatutos, iba a meter otros parámetros diferentes a los que había, y también porque pensaba que el fútbol español se iba a desarrollar bajo mi trabajo, estaba ilusionado, era veterano, y además que íbamos a conseguir éxitos deportivos. Ya hemos conseguido uno, clasificarnos, hemos conseguido uno, me incluyo. Clasificar brillantemente a la selección española de fútbol para la fase final del Campeonato del Mundo de Rusia. Por cierto, al seleccionador le nombramos en mi mandato, la mayoría de los partidos que hemos jugado ha sido bajo mi mandato. Empatamos allí contra Italia a 2, hemos ganado a 1, me parece, a 1. No hemos perdido ningún partido, y por cierto, la gente creo que se olvidadiza. Nadie de los directivos, por cierto, nombrados por mí, por cierto, y personas del mundo del fútbol, nadie me ha llamado y me ha dicho: felicidades, presidente, por haber clasificado nuevamente al fútbol español para una fase final de un campeonato del mundo, y además brillantemente. Solo hubo una persona que me llamó muchísimo la atención, y además que le agradezco, fue el seleccionador nacional, cuando después de ganar a Italia brillantemente, que él es merecedor por plantear el partido que planteó, que se asemejaba a otro partido que planteó Vicente del Bosco contra Italia en el Campeonato de Suiza, que jugamos sin delanteros, se acordó de mí y dijo al final del partido: por usted, que fue tremendamente criticado. ¿Sabes por quién fue criticado? Por los mediocres.